Bueno, bien, 13 horas 7 minutos. ¿Sí? Recién charlábamos con la doctora Garrigós, presidenta de Justicia Legítima. Algo mencionamos sobre el tema de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Estado argentino. Recuerdan el caso de Ricardo David Videla, por allí como en noviembre del 2002, ¿sí? Que fue condenado cuando tenía 17 años a prisión perpetua. Después, en junio del 2005, este chico se suicidó, ¿sí? Aparentemente. Fue un hecho bastante confuso. En las cárceles de Mendoza. Sí. Jamás nos enteraremos. Probablemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a 5 menores de edad, uno de los cuales es este chico, Ricardo David Videla. En el comunicado del fallo, la Corte explicó que se estableció la responsabilidad internacional de Argentina por violación de los derechos a la integridad y libertad personales y ordenó al Estado medidas de reparación para los jóvenes y sus familias, pero también la adecuación para que las leyes argentinas no vayan en contra de los derechos de los menores establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. Para hablar de este tema hemos convocado a Fernando Peñalosa, al doctor Fernando Peñalosa, quien hoy se desempeña en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero que en aquel momento fue peticionante ante la Corte, ¿sí? Sobre este caso de Ricardo Videla, que en aquel momento se lo estigmatizó y criminalizó desde los medios de comunicación por su sobrenombre, el perro Videla. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Fernando, desde Todas las Voces te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Por qué no nos contás un poco la historia de este caso, Fernando? Porque recién charlábamos con la doctora Garrigós, que bien nos decía que una gran parte de este pedido ante la Corte fue gestionada desde el Estado, pero lo cierto que en este caso en particular el peticionante eras vos. Sí, el tema fue el siguiente. La doctora Estelena Martínez, que es la Defensora General de la Nación, por aquel entonces la defensora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, había hecho ya en el año 2002 4 presentaciones ante la Comisión por este mismo tema, pero esas presentaciones adolecían de algunos recaudos formales, entre ellos el plazo dentro del cual debían presentarse, es decir, se habían presentado fuera de plazo. Entonces necesitaban algún otro caso que entrase dentro del plazo, que es decir, dentro de los 6 meses de dictar la última resolución en un juicio, y es ahí, bueno, donde yo me pongo en contacto con ella se pone en contacto conmigo, y sabiendo que existía este caso, que la Corte Nacional había rechazado un recurso extraordinario que yo había presentado como último remedio al caso, y bueno, presentamos en diciembre del 2003, he perdido un poco noción de las fechas, pero en diciembre del 2003 presentamos el caso en la comisión, y bueno, entró el caso nuestro, y junto con el nuestro, la comisión, dado la similitud, decidió acumular los otros 4 casos. Por eso los 5 casos se tramitaron siempre en forma conjunta. Este trámite es ante la Comisión Interamericana, es quien recibió los expedientes, quien admite formalmente el caso, es decir, que se cumplen los recaudos formales y amerita el tratamiento ante la Comisión ante la eventual violación de algún derecho humano. Y bueno, se suscitó todo el trámite, se hicieron muchas audiencias conciliatorias, yo particularmente fui a 2 en la Cancillería en Buenos Aires, se hicieron otras en otros países de Centroamérica, es decir, se demoró mucho el trámite en esa etapa, cerca de 4 o 5 años. Y bueno, finalmente la comisión, ante no dar respuesta al Estado Nacional a una alternativa de solución amistosa, decidió emitir un informe, es decir, lo que debería ser una suerte de acusación, es decir, que el caso amerita ser tratado ante la Corte. Hasta esa instancia llegué yo, dado que bueno, tuve que asumir en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, no podía seguir litigando contra el Estado Nacional. Claro. Y ahí asume la representación entonces de mis clientes, que para ese entonces ya eran los padres de Videla, porque Videla ya había fallecido en el 2005, asume la doctora Estelena Martínez la representación, y bueno, y es ella quien lleva el caso ante la Corte Interamericana, ya técnicamente lo que sería el juicio, digamos, donde se sustanciaron acusación, defensa, y bueno, y la semana pasada ya la sentencia. Fernando, ¿y por qué no nos contás un poco
los fundamentos, que si bien algo ha trascendido, ¿cuáles son los fundamentos que en aquel momento te llevaron a la Corte Interamericana? Bien, puntualmente son dos, eran varios agravios, pero esencialmente dos. Uno, la prisión perpetua. Fundamentalmente entendíamos que no correspondía la aplicación de una prisión perpetua a un menor de edad. En aquel entonces, para que nos ubiquemos, estamos hablando del año 2003, diciembre del 2003, política a mano dura en Mendoza, acababa de finalizar el gobierno de Iglesia, había asumido Cobos como gobernador. La política de mano dura estaba muy en boga y bueno, no era bien visto el planteo nuestro. De hecho, sí se propiciaban penas duras para menores que cometían delitos. De hecho, así lo entendió la Cámara, el Tribunal Penal de Menores de Mendoza, y aplicó 3 prisiones a perpetua en menos de 2 años. Bueno, ese agravio, el de la prisión perpetua, entendíamos que no corresponde a la aplicación porque la Convención de Derechos del Niño expresamente lo prohíbe. Sin embargo, forzaron una interpretación los jueces y aplicaron las prisiones perpetuas. Lo mismo sucedió en Buenos Aires. Y el otro agravio era que no se nos posibilitó recurrir el fallo. La Corte de Mendoza, que esto por ahí no te entendido mucho, pero la Corte de Mendoza no posibilitó discutir todos los agravios de la sentencia. Entonces, bueno, también presentamos como agravio que se nos vulneró el derecho a una doble instancia o a que se revise una decisión jurisdiccional como es una sentencia judicial. Y en eso también la Corte nos hizo lugar. O sea, el fallo de la Corte también habla de eso, lo cual sanciona tanto al Estado Nacional, o sea, cuestiona el trámite del recurso de casación de la Corte, del Código Procesal Penal de la Nación y el de la provincia, y diciendo que necesariamente toda sentencia judicial tiene que ser revisada, y no queda a criterio de selección de un tribunal superior decir qué fallo reviso y qué fallo no. Esos dos aspectos los llevamos y en esos dos aspectos ha hecho mucho énfasis el fallo, al margen de caracterizar, y esto en relación a lo que hablaban ustedes más temprano, al fallo de Juliano, porque habla de la prisión perpetua en sí el fallo, dice cualquier prisión que con condiciones inhumanas que degraden a la persona y que no permitan el ir revisándola son violatorias de derechos humanos. Y entiendo yo que estos parámetros que ha fijado son aplicables a cualquier prisión perpetua. En este caso se ocuparon de las prisiones perpetuas a menores de edad y agregan otros aditamentos propios de la condición del menor de edad. Pero entiendo yo que se está abriendo una puerta interesante en relación a este tema porque están cuestionando severamente a la prisión perpetua como figura penal en sí. Doctor, ¿cuál es el caso ahora? ¿Cuál es la situación, de estos casos de menores que fueron condenados hoy en día? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué va a hacer la justicia? En relación a los casos, yo te puedo decir los casos, por ejemplo, de Mendoza, que es Cristian Raúl Roldán Cajal, es uno, sí. Que llegó también a la Corte, y el otro, que es menos conocido, pero que forma parte de las 3 prisiones perpetuas en Mendoza, Diego Arce. Estos dos casos, las defensorías públicas, cuando la Comisión Interamericana dicta el informe y cuestiona severamente estas prisiones perpetuas, las defensorías públicas de ambos dos imputados, que estaban condenados acá en Mendoza, interpusieron lo que se llama un recurso de revisión, tratando que el fallo que se había dictado se revise en función de elementos nuevos. Y bueno, y la corte mendocina, ya te estoy hablando hace 2 años atrás, creo, ya estaba Adaro, que en realidad te lo menciono porque es quien vota, quien da el voto principal, revocan los fallos y establecen, al menos en el caso de Roldán Cajal, una pena de 15 años. O sea, convierte la pena perpetua en la de 15 años que ya está cumplida. Fernando... En los casos de Buenos Aires también, la Cámara Nacional de Casación Penal es quien revisó estas sentencias y las ha modificado. Por eso, técnicamente hoy no queda ningún chico condenado a prisión perpetua, ningún menor de edad condenado a prisión perpetua en Argentina, porque ya todas las sentencias han sido revocadas. Sí, y además, el fallo indica que se debe reparar tanto a los jóvenes como a sus familias. Sí, y otra cuestión más que dice el fallo, y es en relación, porque no solamente abarca el tema de la prisión perpetua, que es el principal tema, también hace una importante referencia, y ocupa bastante, de la omisión de investigar la muerte de Videla en la penitenciaría de Mendoza. La justicia mendocina cerró ese caso. Nosotros como querellantes, representación de la familia, por todos los medios tratamos de que se investigara porque no nos convenció el argumento del suicidio. Sí. Entendemos que hubieron cosas anteriores y cosas posteriores
en las que la penitenciaría y los directivos de la penitenciaría estuvieron involucrados. Sin embargo, la justicia mendocina cerró esa investigación. Y bueno, ahora lo que ya el informe de la comisión decía y el fallo de la Corte dice, a título imperativo, es que se tiene que investigar ese hecho y da las razones por las cuales se tiene que investigar. Y bueno, entre ellas está la omisión de brindarle auxilio, que era un paciente psiquiátrico al que no se atendió con las particularidades que tenía que atendérselo. Esta persona advirtió que se iba a suicidar y sin embargo no se atendió a esta amenaza que le había hecho. Bueno, un montón de circunstancias, el tiempo prolongado que estaban encerrados, entre 23, 24 y 20 horas estaban encerrados en el pabellón donde él estaba. Así que bueno, eso también lo tiene que dar cumplimiento, particularmente la justicia mendocina. Hoy en día el doctor Garay de estos complejos tiene esa causa. Sí, Fernando, hay una relación que no puedo dejar de hacer. Vos nos evidenciás con tus argumentos que el Estado cuando no funciona, cuando funciona mal, cuando va en contra de la ley, cuando no respeta los tratados internacionales, cuando no respeta las convenciones, si bien tarde como en este caso, pero después se tiene que adecuar, tiene que pagar, tiene que gastar. Hablaste justamente de la gestión de Cobos y no puedo dejar de relacionar la ley Petri con esto. ¿Pasará lo mismo después? Y es que sí, la relación que haces no es errada, es directa. Yo entiendo que sí, yo entiendo que tanto esa ley como un montón de leyes que lamentablemente no tienen la difusión que por ahí tuvo la ley Petri, pero en los últimos 10 años que se reformó el Código Procesal Penal, por ejemplo, hay un montón de leyes que, por ejemplo, ablandan los allanamientos, ablandan las requisas. En este caso de la ley Petri endurece la posibilidad de la obtención de la libertad de las personas que ya están condenadas, en contra totalmente de los estándares internacionales de la ley nacional. Por eso es mucho más burdo lo de la ley Petri. Sí, yo entiendo que sí, todavía no hay ningún caso planteado, pero yo quiero creer que no va a superar a la Corte Nacional. No creo que vaya a ser necesario llegar al sistema interamericano. Claro. Porque sería otro papelón para el Estado Nacional, para el Estado argentino. Quiero creer que la Corte Nacional, a partir de algunos precedentes que ya tiene dictado, no va a dejar pasar la aplicación de esta ley. Pero bueno, sí, es el costo que tenemos que pagar por instalar políticas de mano dura, en algún caso de la justicia imponiendo sentencias excesivas o condenas excesivas como esta, en otro caso del Poder Legislativo dictando leyes que no se ajustan a ningún estándar ni internacional ni nacional. Sí. Fernando, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por la hora de la justicia, que si bien te tomó da fuera del caso, pero sin ninguna duda, gracias a tu labor, se llegó a esta instancia. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Fernando Peñalosa, quien en su momento fue el abogado peticionante ante la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente condenó al Estado argentino por estas cosas. Se paga después esto, ¿no? Sí. Y se paga, no solo la pagan los jóvenes, los presos, sino que después la terminan pagando todos, los mendocinos, mendocinas, argentinos, argentinas. Esto tiene un costo hasta económico llegar hasta aquí. La demagogia punitivista tiene su precio.